Buenos días chicos, comenzamos ahora con nuestra clasecita sobre cinemática y lo primero que necesitamos saber son las características del movimiento, las características físicas del movimiento, ¿no? ¿Qué es el movimiento mecánico? El movimiento es probablemente uno de los fenómenos más estudiados a lo largo de la historia. Aristóteles construyó una descripción del movimiento basada en la observación de su entorno. Copérnico, Galileo, Kepler y Newton describieron los movimientos del Sol y la Luna, el movimiento de las estrellas y el movimiento de los planetas mediante ecuaciones. Esto y muchos otros ejemplos más nos hacen notar la importancia que tiene el fenómeno más fundamental y obvio que observamos alrededor nuestro, el movimiento, ¿no? Ahí tenemos una gráfica que nos explica más o menos cuántos tipos de movimiento podemos encontrar, ¿no? El joven que se cae y el otro que va corriendo a salvarlo, ¿no? Son movimientos y eso se trató de estudiar siempre. ¿Cuál es el misterio del movimiento, ¿no? El movimiento, ¿qué es el movimiento? Es el cambio de posición que experimenta un cuerpo o una partícula a través del tiempo respecto a un sistema de referencia, el cual se considera fijo. Elementos del movimiento mecánico. El sistema de referencia. ¿Qué es el sistema de referencia? Es un conjunto conformado por un observador al cual se le asocia un sistema de ejes coordenados y un sistema temporal, que es el reloj para medir el tiempo, que nos permite describir y analizar el fenómeno del movimiento mecánico, ¿no? Por ejemplo, un ratito que hay interferencia por acá. Observemos la gráfica. Mira, tenemos una persona que está observando cómo se mueve esta bolita por esta curva, ¿no? Y para eso tiene que él calcular el tiempo que se demora en la trayectoria de pasar de un lado para otro, ¿no? Y este es el radio vector, ¿correcto? El vector posición o R, llamado también radio vector, nos indica la posición de un cuerpo en cada instante de tiempo con relación a un sistema de referencia. Bueno, volviendo al tema del sistema de referencia, vamos a suponer que tú vas al bus, te subes al bus y a tu costado se sienta una compañera, una niña, una señorita al costado tuyo. Pero entonces el carro comienza a moverse y tú te puedes dar cuenta del movimiento porque ves cómo se aleja del paradero, ¿no? Cómo ves que tú te estás alejando del paradero. Con referencia al paradero, tú te estás moviendo. Pero la señorita que está a tu costado, con referencia a ti, no se mueve, ¿no? Aparentemente no se mueve. Entonces es importante al momento de hablar de movimiento determinar sobre qué punto de referencia, sobre quién se está moviendo, ¿no? Si no, no tendría sentido hablar de movimiento. ¿Ya? ¿Qué es el móvil? Es el cuerpo que experimenta el fenómeno del movimiento. Observación. Los sistemas de coordenadas por los cuales se va a trabajar dependen del movimiento que se está estudiando. Por ejemplo, en una dimensión hablamos de un movimiento rectilíneo, ¿correcto? Si hacemos una recta en el eje X en metros, ¿no es cierto? Acá está el 0, acá está el 3 positivo, el 5 y por acá están los negativos, ¿no? Entonces, si vemos la señorita A se ha movido desde 0 hasta 3, ha avanzado ¿cuánto? 3i. ¿Por qué 3i? Porque estamos en el eje X. Recuerda que los ejes son y, j, k, ¿no es cierto? Y como estamos en el eje X, esto va a ser 3i metros, ¿correcto? En cambio, la señorita B se ha ido hasta 5. O sea, ella tiene 5i metros, ¿sí? Y porque estamos en el eje X. En cambio, la señorita C ha retrocedido, ¿no? Se ha ido menos 4. Acuérdate que hay vectores negativos. Se ha ido menos 4i en el eje X, ¿no? Si tuviéramos dos dimensiones, hablaríamos de i y j, ¿no? Pero ahora todo lo vamos a trabajar en una sola dimensión. Vamos a determinar claramente qué es la trayectoria. Es una línea imaginaria que resulta de unir los puntos por donde pasa el móvil. Puede ser rectilíneo, curvilínea, parabólico, circular, elíptico. Por ejemplo, tenemos los movimientos rectilíneos, que pueden ser horizontal, como este coche que va por la pista, o vertical, como esta bolita que cae en el vacío, ¿no? Son rectilíneo, horizontal y vertical. Tenemos circulares, ¿no? Cuando dan vuelta alrededor, por ejemplo, de una, no sé, de un monumento, ¿no? De un
no me acuerdo el nombre de esto. Bueno, cuando dan vueltas alrededor de una circunferencia, ¿no? O puede ser elípticos cuando, por ejemplo, la Tierra da vuelta alrededor del Sol, ¿no? El movimiento no es circular, sino elíptico, ¿no? Parece una circunferencia achatada. O parabólico, cuando tú disparas o cuando tú sueltas una bala de cañón, la bala de cañón no va recto, la bala de cañón siempre hace una curva, ¿no? Por eso es que cuando hay disparos la gente dice hay que tirarse al piso porque al momento de disparar la bala nunca va recta, sino va en curva, ¿correcto? Entonces es más difícil que te dieran en el suelo, ¿no? O que te acierten con la bala, ¿correcto? Sigamos. El espacio recorrido es una cantidad física escalar que mide la longitud de la trayectoria descrita por el móvil. También se le conoce como longitud recorrida o distancia recorrida. ¿Y qué es el desplazamiento? Es una cantidad física vectorial que representa el cambio de posición que experimenta un cuerpo. Dicho vector tiene su origen en una posición inicial y su externo en la posición final. ¿Correcto? El espacio recorrido es la distancia recorrida y el desplazamiento es un vector, es una cantidad vectorial, ¿no? ¿Cómo se define su magnitud? Se define restando el punto final menos el punto inicial. Por ejemplo, este señor tira el balón a la cesta, ¿no es cierto? Y por ser un movimiento parabólico recorre toda esta distancia. Esa es la distancia recorrida. Pero ¿cuál es el desplazamiento? Se desplazó desde el punto A hasta el punto B. Si tuviéramos un eje de coordenadas, lo único que tendríamos que hacer era restar esos puntos para saber el desplazamiento que ha hecho, ¿no? Acá tenemos de repente un ejemplo más claro, ¿no? Si tú quieres ir de la ciudad A a la ciudad B y te vas por la carretera, vas a tener esta serie de curvas, que si tú vas midiendo todo esto, ¿no? Todo esto, vas midiendo por las curvas que tiene, por las subidas y bajadas que va a tener esta carretera, la distancia recorrida, esta es la distancia recorrida, va a ser mucho mayor que el vector que tú traces desde la ciudad A hasta la ciudad B, ¿no? Calcular la distancia, la magnitud de esa distancia, la magnitud de ese desplazamiento, eso es un vector, ¿correcto? Ese es el desplazamiento y esto de acá es la distancia recorrida. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora la rapidez y la velocidad. Rapidez y velocidad son dos cantidades físicas que suelen confundirse con frecuencia. Recuerda que la distancia recorrida y el desplazamiento efectuado por un móvil son dos cantidades físicas diferentes. Precisamente por eso, cuando las relacionamos con el tiempo, también obtenemos cantidades físicas diferentes. La rapidez es una cantidad física escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo, y la velocidad es una cantidad física vectorial que relaciona el cambio de posición, desplazamiento con el tiempo. Fíjate, uno es con la distancia recorrida y otro es el desplazamiento, ¿correcto? ¿Qué es la velocidad media? Es el cambio por la unidad de tiempo que experimenta un móvil de un vector de posición. Esta cantidad vectorial es independiente de la trayectoria y su dirección. Siempre es perpendicular al desplazamiento paralelo, ¿correcto? Ahí está el desplazamiento que se calcula dividiendo entre la variación de tiempo, ¿no? O la cantidad de tiempo que utiliza, ¿sí? En recorrer el móvil. Este de acá es la distancia recorrida y esto de acá es el desplazamiento, ¿correcto? Entonces para hallar la velocidad media vamos a hallar el desplazamiento dividido entre la variación de tiempo, ¿ya? ¿Y qué es la rapidez media? Es la cantidad física escalar que representa la proporción que existe entre la longitud recorrida por un móvil y el tiempo empleado en el proceso. De manera práctica, si un móvil va desde un punto A hasta el punto B siguiendo cierta trayectoria, como el camino que va de la ciudad A a la ciudad B, a veces rápido, a veces lento, porque puede aumentar o disminuir su velocidad,
En un intervalo de tiempo determinado, la rapidez media es la rapidez constante con la cual el móvil recorrería todo el trayecto en el mismo tiempo mencionado, ¿no? Es la velocidad promedio de todo lo que se demoraría en recorrer la misma distancia, ¿no? Acá está. Es el espacio recorrido entre la variación de tiempo, ¿no? Listo, con eso vamos a resolver nuestra tareita. Acá hay partes de teoría que tú puedes completar del Google o de toda la teoría que hemos dejado arriba. Ok, pero vamos a los problemitas para que tengas una idea de qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, veamos el problema 7. El problema 7 dice, del gráfico que se muestra a continuación, si el movimiento duró 3 segundos, fíjate acá ya te dan el tiempo, 3 segundos, relacione la columna de la izquierda con el elemento correspondiente. A ver, vamos a ver qué cosa es la rapidez media. Recuerda, la rapidez media es la longitud entre el tiempo. La longitud entre el tiempo, ¿correcto? ¿Cuál es la longitud? Vamos a medirla, ¿no? Acá tenemos desde el menos 5 hasta el 6. ¿Qué distancia hay? Desde el menos 5 hasta el 0 hay 5 espacios, ¿sí o no? ¿Correcto? Desde el menos 5 hasta el 0 hay 5 espacios. Y del 0 hasta el 6 hay 6 espacios. 6 espacios más 5 espacios me van a dar hasta ahí 11 espacios. ¿Correcto? 11 espacios. 11 metros. Y de ahí decide recorrer, irse hasta el 2. Del 6 al 2, ¿cuántos espacios hay? Hay 4, ¿no es cierto? Fíjate, de acá hasta acá ya había recorrido 11 metros. Y de acá hasta acá había recorrido 4 metros. 11 más 4, entonces la longitud recorrida será entonces 15 metros, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar acá? La B, longitud recorrida es la B, ¿correcto? La longitud recorrida es la B. Pero estábamos buscando la rapidez media. ¿Cuánto es la rapidez media? La longitud dividida entre el tiempo. La longitud dividida entre el tiempo. Entonces, 15, que es la longitud recorrida, que ya lo encontramos, dividido entre el tiempo, que es 3, me va a dar 5 metros por segundo. Entonces, aquí coloco la C, ¿no? La rapidez media va a ser la C, 5 metros por segundo. ¿Correcto? Vamos a buscar ahora el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es desde donde partió hasta el punto final, hasta donde llegó, ¿no? Partió en menos 5 y ¿a dónde terminó? En 2. ¿Cómo hallo eso? La diferencia del punto final menos el punto inicial. O sea, será 2 menos menos 5. 2 menos menos 5. Como hay un menos delante del menos 5, esto se vuelve positivo y me va a quedar 2 más 5. Y 2 más 5 es 7. ¿7 qué? En el eje X, ¿no? 7i. 7i metros. La respuesta aquí será la A, ¿no? El desplazamiento. Acá va el desplazamiento. Correcto. ¿Qué más me piden allá? Ya hay la longitud, ya hay la rapidez, el desplazamiento, me piden la velocidad media. ¿Cómo es la velocidad media? El desplazamiento, que ya lo tengo, que es 7i, dividido entre el tiempo, que es 3 segundos, ¿no? Me va a resultar entonces 7,3 positivo sobre i, porque estamos en el eje X, y metros, ¿no? Eso va a ser la velocidad media, ¿correcto? Vamos a hacer el ejemplo 9 para que te quede más claro qué es lo que estamos buscando en esta tareita. Con respecto al gráfico que se muestra a continuación, si el tiempo empleado el móvil es 3 segundos, otra vez te dan el tiempo, 3 segundos, indique la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. Mira, este móvil parte desde A hasta B, pasa, recorre 8, sube el cerrito, 4, baja 4, avanza 5, y te dicen que este cerrito es un triángulo equilátero, ¿correcto? Equilátero. Entonces, si es equilátero, todos estos lados valen 4, ¿correcto? Acuérdate de eso. 4.
Bien, el módulo de la velocidad media. El módulo de la velocidad media. ¿Cómo se calcula la velocidad media? Es simplemente el desplazamiento entre el tiempo, ¿no? El desplazamiento entre el tiempo. ¿Cuál es el desplazamiento? A ver, desde aquí 8 llegó desde A hasta B, ¿no? Vamos a calcular el desplazamiento. Acá hasta acá va 8. De acá hasta acá es 4 porque sé que es un triángulo equilátero. Y de acá hasta acá es 9. Perdón, es 5. ¿Sí? Es 5. 5 más 4, 9 más 8, 17. Y si quiero la velocidad, lo divido entre el tiempo. Será entonces 17 sobre 3 metros sobre segundo. Recuerda, la velocidad es el desplazamiento entre el tiempo. Entonces esto será verdura. La rapidez media, 7 metros por segundo. La rapidez media es la longitud o el del recorrido, ¿no? La longitud del recorrido, el espacio recorrido, como quiera. Entonces será 8, después recorrió 4, otra vez 4, hasta ahí van 16, más 5, 21. Ha recorrido 21. Esa ha sido la longitud total que ha recorrido, ¿no? 21. Dividido entre el tiempo me va a dar la rapidez, ¿sí? 21 entre 3, 7. 7 metros por segundo. Ahí está. Entonces también es verdura. La longitud recorrida. La longitud recorrida es 21, ¿cierto? Claro, acá está 8, 4 más 4, 8, 16 más 5, 21. Eso también es verdad. El desplazamiento se desplazó de acá hasta B. ¿Cuánto caminó? 8 más 4 más 5, 17 metros positivos. ¿Ok? Con esos ejemplos espero que quede claro la tarea que tienes que hacer. Acá hay varios de estos ejercicios, ¿sí? Para que puedas hallar la longitud, el desplazamiento, el radio vector y todo lo demás. Cualquier duda me haces la consulta por interno y con mucho gusto estaré para ayudarte. Ok, chicos, cuídense, nos vemos.